Hello, everyone. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este seminario web, cuyo tema es el narcisismo. Este seminario web ha sido organizado por el Instituto Internacional de Análisis Bioenergético y ha sido producido por el Comité Didáctico bajo el liderazgo de la doctora Patricia Moselli. Tomo un instante antes de comenzar el seminario de esta tarde. Deseo compartir con ustedes un momento personal. Estamos aquí reunidos y creo que la mayor parte de nosotros, o muchos de nosotros, forman parte de la comunidad del análisis bioenergético. Otras personas están interesadas en nuestro trabajo y son bienvenidas, por supuesto, a esta tarde. Estoy muy preocupado por mis colegas, mis compañeros y queridos amigos en Israel. Yo formo parte de la Sociedad Israelí de Análisis Bioenergético. Soy un faculty member del programa de formación que desempeñamos en la Israel Society de Análisis Bioenergético. Sé que muchos amigos, compañeros, lamentablemente han sufrido el atentado y los ataques que se han perpetrado en Israel. Algunos amigos y colegas han sido llamados por los servicios militares precisamente en estas horas. Este profundo sufrimiento que es insostenible bajo todos los puntos de vista y todos los frentes. Y en ambos bandos. Lo que me respalda esta tarde en la presentación que estoy a punto de compartir con todos ustedes es que este material que vamos a afrontar juntos es absolutamente relevante respecto a lo que está sucediendo en Israel, en todo el mundo y en nuestras casas, en las familias, en las instituciones, en las sociedades, en los grupos. El estudio de la deformación narcisista, la que he definido y que otros definen el narcisismo patológico. Es lo que hoy Otto Kemberg y los colegas de su entourage han definido narcisismo maligno. Todo esto es central para la comprensión es central, como decía, para la comprensión del comportamiento destructivo que vemos cada día en el mundo. He decidido conducir este seminario web absolutamente en la misma modalidad en la que me ocupo en la enseñanza de los aspectos didácticos de grupos que presido. Por tanto, no voy a utilizar diapositivas, no voy a utilizar representaciones gráficas. He decidido optar por esta modalidad para poder conducir el seminario tal y como hago habitualmente, es decir, para dar a todos ustedes una experiencia de aprendizaje dentro de este ambiente de aprendizaje común.
Esto significa que utilizamos nuestra experiencia somatopsíquica para hacer evidente el significado del material que voy a tratar. Esto significa que voy a hacer un esfuerzo para lograr alentarles y captarles como oyentes de forma activa, si es posible, y en la medida de lo posible. Habrá momentos de aprendizaje activo y experiencial. Les invito a utilizar estos momentos de la manera que consideren más adecuada para ustedes. Y si desean conocer más información, referencias bibliográficas o si tienen preguntas más específicas que se les ocurren, estaré a su disposición justo después de la presentación para responder. Lógicamente, no podré permanecer con ustedes por demasiado tiempo porque después tengo sesiones ya organizadas. Pero tengo un sitio de referencia y les invito, por tanto, a escribirme a través del contacto de correo electrónico que encuentran en el sitio de IVA. Antes de entrar concretamente en el material de esta tarde, tenemos que ocuparnos de lo que los psicoterapeutas de orientación dinámica llaman contratransferencia. El término narcisista, que ha entrado en el uso común, tiene un significado muy peyorativo. Cuando entremos en materia, resultará claro que todos somos narcisistas, en la acepción técnica del término. Por lo tanto, para estar abiertos con nuestras mentes a este material, les invito a tomarse un momento para ustedes, precisamente ahora, para considerar cuáles son sus actitudes predeterminadas, a veces inconscientes o semiconscientes, sobre el narcisismo. Quisiera contarles ahora algunos de los elementos peyorativos que conozco. El egocentrismo desmesurado, yo estoy en el centro, yo soy el centro, yo soy todo. En muchas tradiciones espirituales, esta es una posición que se atribuye a la autoridad suprema, independientemente de los terrenos más complicados, psicológicos. Después hay una autoaceptación positiva, self-regard, inflacionada, inmerecida tal vez. Y son estos comportamientos que llevan a las personas a responder a los dos extremos del espectro, idealizando la admiración, la idolatría, sobre todo en estos días. Y en el otro extremo del espectro está un desprecio por la persona que manifiesta estas cualidades. Esta no es una actitud adecuada para los psicoterapeutas. Y para esta presentación, por tanto, pretendo explicarles e iluminarles sobre por qué esta actitud no es adecuada para los psicoterapeutas. Y también quisiera explicarles el motivo por el cual está en el origen del prejuicio. Entonces, más allá del funcionamiento narcisista, hay una investigación muy abundante. Si desean, pónganse en contacto conmigo porque puedo proporcionarles muchas citas. Hay una investigación que los clínicos que se refieren a las personas que tienen en terapia
o a las que hacen counseling con el nombre de una característica que sea borderline, personalidad límite o neurótico. Esos clínicos demuestran ser menos empáticos en su conjunto, en general respecto a los instrumentos de observación y de relación. Por tanto, si desean utilizar este término a nivel clínico, se puede hablar de deformación narcisista o de personas que tienen defensas narcisistas. Volveré a este punto dentro de poco, precisamente durante el proceso de presentación. El material que estoy a punto de compartir con ustedes es denso. Y tengo intención de presentar a todos ustedes una visión, en la medida de lo posible, completa de las funciones y las dinámicas narcisistas, desde la perspectiva teórica y clínica de un terapeuta bioenergético. Pero quisiera ser claro. Esto es de veras el primer paso. Es decir, estamos en el nivel cero de una organización muy compleja. Diría que me gusta utilizar la metáfora de los pisos, de las plantas y el edificio. Estamos en la entrada de esta métrica. El objetivo no es profundizar toda la métrica, sino crear un punto de acceso que puedan utilizar. Mi sugerencia a todos ustedes es orientarse hacia la presentación como si ustedes fueran los terapeutas. Dejen que el material entre dentro de ustedes y sea absorbido por ustedes. Lo que sé sobre la transferencia patológica que acompaña el término narcisista me lleva a decir que el material que voy a tratar es evocador y estimulante. Podemos volver también en otro momento, más adelante, para centrarnos más de cerca en los aspectos teóricos y técnicos. Por el momento, hagamos que este sea un momento experiencial de aprendizaje. Intenten prestar atención a cómo responden a este material, así como si prestaran atención a un material cualquiera. Ahora, algunas definiciones para orientarnos mejor. Freud ha definido el narcisismo como amor propio o amor a uno mismo. De las sucesivas elaboraciones, en el transcurso de varias generaciones, han hablado en términos de experiencia, proceso y teoría. Y han aclarado bien que se trata de una definición demasiado amplia, que quiere impresionar un poco demasiado. El narcisismo es una serie o un conjunto de estructuras y de funciones que expresan, desarrollan, mantienen y regulan la autoaceptación positiva, no el amor hacia uno mismo, el self-regard. Aquí la diferencia es muy importante y por esto repito, el narcisismo es el conjunto de estructuras y funciones que expresan, desarrollan, mantienen y regulan la autoaceptación positiva, positive self-regard. La energía operativa en el narcisismo no es el amor, es el respeto. Utilizando una comprensión bioenergética de las energías cuánticas, que son las emociones, este es mi punto de vista, las emociones son energías cuánticas, formas de energías cuánticas,
Es decir, cada medio es único. No pueden ser intercambiables. No como algunas sustancias, porque no hay intercambiabilidad. Bien, el amor y el respeto son diferentes, son muy diferentes también a nivel experiencial, porque varía la modalidad en la que se reciben, perciben, experimentan y la que es la influencia sobre el organismo psíquico. Además, amor y respeto se organizan de formas diferentes dentro de nosotros y en las relaciones. Como se desarrollan en las funciones de los procesos relacionales. Me ha interesado siempre, cuando comienzo a hablar de este tema, un aspecto. Recuerdo que he dedicado toda la vida en presencia de mujeres que luchaban por el respeto para ser respetadas. Mi última esposa, mi esposa actual, mis amigos, mi madrina. Soy consciente del hecho de que, aunque no pueda verles a todos esta tarde, hay un número importante de mujeres presentes. Y me siento bastante confiado en decir que esas personas, esas mujeres que me están escuchando esta tarde, saben muy bien cuál es la diferencia entre el ser amado, amada, ser respetada y ser amada y respetada. El self-regard, la autoaceptación, es la más amplia categoría del funcionamiento narcisista. El self-regard, autoaceptación, encuentra su encarnación más saludable, se encarna en pleno en la autoestima, que eleva, se eleva respecto, se eleva un respeto del sé o una aceptación positiva organizado y estructurado. Lleva a un autorrespeto estructurado, así como la capacidad de amar, de analizar, la capacidad de hacer el amor. Se origina en una forma relativamente no organizada y en respuesta a dinámicas que están dentro de la persona y también en función de la relación con el ambiente circunstante. Las funciones narcisistas, como las demás funciones, se hacen más complejas, más sofisticadas, más refinadas con la práctica y con el paso del tiempo, con el paso de la vida. Entonces, a partir de esta perspectiva, la autoestima resulta ser una función madura de la autoaceptación positiva. Requiere, antes que nada, la capacidad de recibir y metabolizar algunas energías emocionales. Volvemos entonces a la idea de la energía cuántica. El amor, sin embargo, no forma parte de estas. Las energías del aprecio, del reconocimiento, de la idealización, de la admiración y del estado de ser especial para otra persona. Entonces, noten lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que el estado de ser especial en otra persona es una experiencia de desarrollo necesaria para establecer y mantener una autoaceptación positiva y una autoestima. Pueden ver entonces que surge un problema en este caso, en la familia, en el mundo, la competición acerca de quién es especial,
quien está en el centro de todas las cosas. Entonces, una autoestima sana, madura, requiere también la necesidad de recibir, considerar y metabolizar la información negativa acerca de nosotros mismos. Haciendo esto, podemos, por otra parte, y cuidado con las palabras, no se equivoquen, entonces haciendo esto, podemos obtener un sentido de culpa, de remordimiento, siempre positivo, y también ofrecemos la posibilidad de reparar a la persona ofendida o también herida, y además nos ofrecemos, digamos, la posibilidad de alcanzar una autoaceptación positiva. Entonces, si hay una reparación adecuada, entonces el efecto de todo ello no es solamente para la parte herida, es también para la parte que, pues, causa la herida. Entonces, para preservar la autoestima, la persona herida debe de tener un ego fuerte, así como la persona que hiere, para absorber, digamos, el reflejo de la información positiva, evaluarlo, analizar su validez, si es verdad o no, y luego metabolizar esta información negativa. Un paciente mío, justamente esta mañana, delante de esta misma situación, encontró que la información que atribuimos negativa a otra persona, pues eso hace que él se sienta menos valioso. Pero era evidente, conociéndonos como nos conocemos, era evidente para nosotros que no venía esta información negativa de la otra persona. Era una información, en realidad era una información negativa. Los sentimientos de falta de valor, pues en cambio venían de mi paciente. Esto no significa que la otra persona no te trate de esta manera. Todo el contrario. Se trata de experiencias humanas muy normales. Antes de ir al grano, digamos, llegar al tema de hoy, apliquemos, digamos, un prisma bioenergético para ver cómo estas funciones de una estructura y un funcionamiento narcisista saludable están vinculados con, digamos, cómo nosotros conocemos estas estructuras. La manera más fácil que yo conozco para pasar a esta parte del tema, y ahora ustedes pueden empezar a prestar atención a su respiración, pues porque las funciones narcisistas están vinculadas con la inflación y la deflación. Entonces, en el curso normal, cuando respiramos normalmente, cuando inspiramos y luego expiramos, así funciona la respiración, nos llenamos de aire y luego dejamos que el aire salga, aunque en realidad se dice que exhalamos el aire, entonces creamos, digamos, una diferencia en presión, la presión del aire en nuestros pulmones. De hecho, podemos inspirar de nuevo, hacer que el aire entre, y eso es muy importante en este caso, porque la palabra inspirar en inglés, inspire, tiene también, digamos, unos matices emocionales e interpersonales, significados. Conlleva un sentido de energía,
una energía que levanta, abre, expande de maneras diferentes físicamente, también a nivel psíquico. Me siento bien, tengo una opinión positiva de mí, emocionalmente y a nivel interpersonal. Y es ahí que es un poco complejo, hay un poco una trampa, porque se trata de una función en la que una persona puede tener un influjo en otras personas. Podemos sentirnos inspirados por otra persona, a menudo lo somos de manera positiva o negativa, evidentemente. Depende de qué nos inspiran a qué hacemos o sentimos o pensemos. Entonces, en este sentido, la inspiración incluye el poder de mover a las personas. Y eso llega a ser un tema importante, significativo, cuando analizamos las funciones narcisistas de manera más concreta, más directa. Pues entonces, de momento, antes de pasar a este tema, quiero explicarles todo ello de manera experiencial. Evidentemente pueden seguir lo que estoy haciendo si piensan que es adecuado para ustedes. Así que pueden sentarse evidentemente erectos o pueden ponerse de pie, no importa, pero intenten estar sentados bien erectos y eso significa que deben utilizar los músculos de su espalda para abrir los hombros, no levantarlos, solamente abrirlos. Inmediatamente vemos qué pasa. Entonces el tórax se abre. Sigan mirando la pantalla y luego inspiramos. Si lo pueden hacer, porque acabamos de hacer un seminario en la respiración en la New York Society y una de las cosas que dije de mi parte fue que nosotros decimos a las personas que respiren profundamente, pero nosotros, terapeutas bioenergéticos, sabemos que a nivel de estructura, pues hay estructuras que interfieren o hasta nos prohíben respirar profundamente. Así que si el punto de partida de nuestra intervención es respirar profundamente y la persona realmente no puede hacerlo, pues les dejo ahí puntos. Ustedes tendrán que rellenar los puntos. Pero digamos que a nivel de experiencial hay que probarlo y ustedes se darán cuenta, respirando profundamente, que hay una inflación y una deflación. Y este ritmo de inflación y deflación es central para comprender las dinámicas narcisistas, sus estructuras, sus funciones, las defensas, desde un punto de vista bioenergético. En un ambiente propicio, donde los niños son vistos, amados, se cuida de los niños y luego respetados también, un narcisismo sano permite a la persona con una autoaceptación positiva, pues que transforme esta autoaceptación en autorrespeto y luego autoestima. Una autoestima sana conlleva la necesidad de reforzar la información, la capacidad de absorber información negativa acerca de nosotros mismos, en particular por lo que se refiere o en relación con los otros, evaluar esta información y, cuando es necesario, sentirnos mal acerca de nuestras acciones.
y luego, evidentemente, implementar las acciones necesarias. Por lo tanto, con una restauración de nuestra autoestima. Entonces, la inflación, cuando es estructurada, pues la persona, el diafragma de la persona, se mueve de manera flexible, los músculos del tórax, de la espalda, los músculos profundos de nuestro intestino, la parte intercostal, todo nos mantiene erectos, la columna erecta, y el niño puede hacer una inflación y deflación rítmica de manera muy fácil y sin problemas, delicada. Y en las mejores circunstancias, esta posición erecta de inflación es una experiencia también, o nos deja a vivir una experiencia de orgullo, una experiencia sana de placer en nosotros mismos. Es necesario tener cuidado cuando decimos que la información negativa puede estimular también un sentimiento negativo acerca de nuestras acciones. Siempre tengo mucho cuidado cuando lo digo, no un sentimiento negativo crónico acerca de nosotros mismos. Cuando hay una deflación momentaria, me siento mal acerca de esta cosa, hoy te he creado pues te he lastimado de alguna manera, lo siento, es una deflación momentánea que se transforma en un estímulo que puede ser el estímulo de activar un sentimiento de empatía o, digamos, una conciencia hepática, que es una manera mejor de decirlo. La empatía es la capacidad de sentir lo que siente otra persona, también cuando esta persona no nos explica lo que está sintiendo, y también este sentimiento simpático y activa, digamos, una función de reparación para con la otra persona y también para con nosotros. Es un estímulo para vivir, digamos, a la altura, estar a la altura de nuestras aspiraciones. Lo decimos en inglés de manera honorable, con sinceridad, con verdad. Comprender las fases del desarrollo, las dinámicas del desarrollo, utilizando los conceptos teóricos del análisis bioenergético, demuestra el vínculo entre las funciones narcisistas y el poder. Y aquí tenemos, digamos, nuestra contratransferencia, o la contratransferencia puede hacer que sea difícil entender bien las cosas, tener una visión clara de las cosas. La relación en este caso es entre la instrumentalidad, la capacidad de utilizar a nosotros mismos para que las cosas se hagan, para hacer las cosas, para ser instrumentales. La relación entre este concepto y todo lo bueno, digamos, eso de no sentirnos bien, sino lo bueno, la benevolencia. Y entonces la motivación para hacer las cosas es fundamental en este caso, y es la función narcisista. Entonces, la combinación entre la instrumentalidad, el uso del poder, el despliegue del poder y la motivación para hacer todo ello. El desarrollo neuromuscular, cuando aumenta de, digamos, la infancia o cuando nacemos hasta los 2 años, de la infancia a la niñez, pues esto aumenta, digamos, las fibras de los nervios
pues crean, digamos, unos círculos negativos o establecemos con una mielación de los nervios, pues ahí aumenta la capacidad del niño de hacer, digamos, o implementar acciones directas. Entonces, la energía que movemos de un tórax que se abre, entonces un niño amado tiene un tórax bien erecto y amplio, y luego la energía va hacia las extremidades, como Ron Robbins nos enseñó hace unos 30 o casi 40 años, ya soy bastante anciano. Y la activación en este caso es una acción instrumental fundamental de las extremidades que pueden moverse en correspondencia de nuestros deseos o necesidades. Eso es el poder. El poder es la capacidad de transformar esta energía, esta fuerza energética en una acción. Y sus orígenes son el plexus solar, directamente o el ara, como le llaman los japoneses, este centro de energía que está en cada uno de nosotros. En Kundalini se llama plexo solar. Hay muchas variaciones, evidentemente. También el cerebro, como dice Stanley Callenden, somos celofáticos, tenemos, digamos, todo en el cerebro, pero en realidad todo el sistema nervioso, pues es el cerebro. Ahí lo encontramos. Y como dije a principios, a lo mejor ahora podemos entrar más en el detalle, con más especificidad, hay un prejuicio contra el despliegue de poder. Es una amenaza, es amenazante. En los años 60, cuando empecé yo, pues el poder se pensaba que era malévolo de manera intrínseca. De hecho, acabo de ver una cita que dice exactamente eso. En cambio, el poder es energía. No tiene ningún tipo de valor. Es la motivación. En el sentido psicoanalítico clásico que matiza el uso del poder. Y quiero que quede bien claro, no estoy hablando de la autoridad. Quien esté encargado de algo, quien debe de decir, no sé cómo se limpian los baños o cuándo lavar la ropa. Esa es la autoridad. Estamos hablando de poder, que es diferente. La autoridad está vinculada con las personas encargadas, mientras que el poder está relacionado con quiénes son los buenos, digamos. ¿Quién recibe este poder, despliegue de poder, de manera inmediata, se siente desafiado a reaccionar a las intenciones de los que utilizan este poder? Entonces, no solamente las acciones, sino las motivaciones. En un desarrollo narcisista sano, los padres y también otras figuras de autoridad alrededor del niño tienen confianza en lo bueno que es el niño, básicamente. Y lo vuelvo a repetir. En un desarrollo narcisista sano, los padres y otras figuras de autoridad alrededor del niño tienen o confían en, digamos, lo bueno que es el niño, de manera, básicamente, tienen confianza en el niño, respetan su derecho a desplegar el poder. Y eso soporta, apoya este desarrollo sano. No es el amor o el cuidado, son diferentes energías que evidentemente tienen un influjo en el organismo de manera muy diferente. El amor, digamos, el cuidado, digamos, se expanden de manera global, mientras que el poder, el respeto, nos ayudan a quedarnos erectos, ayudan la instrumentalidad.
apoyan la fe en todo lo bueno, en la benevolencia. La instrumentalidad puede tener diferentes formas, muchas formas. Una acción directa, evidentemente. Quiero coger el vaso, dicho sea de paso, ahora me bebo un poco de agua. Entonces parece algo muy, muy sencillo, pero en realidad necesita una corrección constante, una acción de corrección. Luego tenemos las acciones inducidas. ¿Me podrías pasar el vaso? Pues aquí no hay nadie, así que nadie me puede pasar el vaso, pero habría, pues si hubiera alguien aquí, podría pedir a alguien que me pasara el vaso. Con esta acción inducida, también la manipulación. Puedo encontrar una manera para hacer que el ambiente haga lo que yo necesito hacer. Eso no es ni bueno ni malo. Es simplemente cómo puedo ejercer mi poder para que pues, contestar a mis necesidades. El uso de los objetos y de nosotros mismos, yo y los otros, para alcanzar nuestros objetivos deseados, es todo instrumentalidad, incluyendo también la persuasión y también la seducción. Pues las palabras seguramente están creando un poco, pues les están creando un poco de nervios, puede que estén creando un poco de nervios, pero todas estas acciones instrumentales están apoyadas por las motivaciones hacia lo bueno en un contexto, en el contexto de ser capaces de recibir la información negativa, una información crítica acerca de nosotros mismos y nuestras acciones, para sentirnos mal y para implementar medidas de reparación. Pues en este caso, la autoestima al final se puede concretar, podemos alcanzar nuestra autoestima. En este caso hay un punto crítico que subraya Cohout en su teoría de la psicología, o sea, que no podemos tener un desarrollo de autoestructura si hay una falta de una autoaceptación positiva mínima. Evidentemente no podemos desarrollarla hasta una autoestima, pero como mínimo tenemos que tener un mínimo de sentimiento positivo acerca de nosotros como persona para desarrollar nuestro yo. No hay una autoestructura organizada sin un nivel, por lo menos mínimo, de una función narcisista sana desarrollada. Cuando falta una confianza en el niño, cuando no hay confianza en el niño, o cuando es necesario deflaccionar al niño y aumentar la instrumentalidad del niño o destruir también una autoaceptación positiva. En este caso vemos una deformación de la función narcisista. Deformación. Nosotros somos todos narcisistas, pero uno espera narcisistas sanos. Entonces, pasamos ahora a las deformaciones, a abordar el tema de las deformaciones. Cuando enseño el desarrollo de la personalidad bajo el prisma de la bioenergía, yo ofrezco a los participantes una manera de vivir, digamos, las matrices de la energía, de los sentimientos, de la conciencia, de las actitudes que nos permiten llegar a unos patrones sanos o no sanos. Acabo de describir brevemente lo que pasa en un ambiente que pueda facilitar el desarrollo de una autoestima sana.
cuando los padres o las figuras de autoridad dicen, mira, fantástico lo que estás haciendo, pero eres fantástico. Pues en este caso el sentimiento de inspiración se comunica, te apoya y eso evidentemente apoya una expansión positiva y una estructura neuromuscular subyacente que puede ayudarnos a mantener nuestra posición. Y pasamos ahora a hablar de una situación donde en cambio el ambiente no es suficiente, no apoya lo suficiente todo ello. Y luego miraremos también a una situación en la que tengamos un ambiente tóxico, destructivo para las funciones narcisistas. Pues es digamos, una manera como en un laboratorio o de elaboración para ver las cosas. En realidad, evidentemente, las cosas se superponen, están entrelazadas, es todo mucho más complejo y todo pasa a la vez. Y además tenemos que añadir que para cada individuo, pues cada individuo es único. Somos todos diferentes. Por eso aquí estamos hablando de patrones relacionales crónicos, no eventos individuales, singulares. En la vida, las heridas narcisistas, el sentirse herido por actitudes, por falta de respeto, por devaluación, incluso de desprecio, son inevitables. En un funcionamiento narcisista sano, la reinflación, es decir, el reinflarse, se vuelve posible. Y ahora vamos a observar lo que sucede cuando no hay un suficiente apoyo para esas funciones de restauración, esas funciones restauradoras, o donde la capacidad de restablecimiento y restauración han sido destruidas. En el peor de los casos, donde las semillas de la autoaceptación positiva son destruidas antes de comenzar a crecer y germinar. Una de las experiencias más importantes de mi vida como paciente y como terapeuta tuvo lugar en 1974, cuando fui a un talk de Otto Kemberg sobre la organización borderline, las personalidades límite. Otto estaba empezando a formular algunas ideas que se basaban en la idea de Ansels, y otros compañeros, colegas que estaban empezando a estudiar este dominio de la experiencia, y Kemberg estaba hablando en un evento en el hospital y había declarado: cuando se trabaja con personas límite, con personalidad límite, borderline, no es útil, yo diría, no es cuidadoso describir a estas personas como personas que tienen una amplia autoestima. Más bien hay que comprender a estas personas como personas que no tienen autoestima, porque la destrucción de un potencial sano para el funcionamiento narcisista es la que se presenta en este caso. Por tanto, en las condiciones de carencia donde el poder del niño no es respaldado, la necesidad del niño de ser percibido como especial se muestra como una exigencia y como una manipulación de centralidad. La capacidad de los padres de permitir al niño de estar en el centro, de admirar, reconocer el valor intrínseco del niño, es muy limitada. El niño puede ser amado, se cuida a ese niño, pero la pregunta es la exigencia de ser admirado, de ser visto y apreciado en términos bioenergéticos, de tener esa postura. Disculpas, escucho todavía una traducción.
cuando tengo que tener cuidado con lo que es como si hubiera recibido un mensaje. Este gesto que estaba haciendo, este movimiento, hace muchos años, Campbell tuvo un workshop sobre el venerar, el hecho de abrirse a estos sentimientos, a estas emociones ante otra persona o ante otro ser humano. Esto es significativo para nosotros. Es un gesto muy poderoso, muy potente. Pero esto en un estado carente, de carencia, puede ser entusiasmante y amenazador al mismo tiempo. Es decir, apreciar al niño, estar emocionados por el poder del niño se convierte en una experiencia entusiasmante, pero también amenazadora. Entonces hay una mezcla de sensaciones en los padres que comprende idealización, miedo del poder del niño, como si el niño hiciera probar, experimentar cosas a los padres. Y después está también la envidia. Esa envidia se convierte en fundamental para la formación de estructuras patológicas de la personalidad. El resultado es que el progenitor le dice al niño que no es tan importante y que no debe pensar que lo es. Esta actitud, de veras, también puede verse reforzada por las normas sociales. Hay sistemas culturales que dicen, mira, no te muestres mucho, no pienses que eres tan importante y escucha el tono. Como terapeutas bioenergéticos tenemos que escuchar el tono, ¿no? Pero no lo hagas tan grande, no es tan importante. Intenten sentir esta deflación, este deshincharse, porque las fuerzas de la deflación están encaminadas a generar. Y sucesivamente veremos que se genera este desinflarse, esta deflación, la humillación, que se convierte en la fuerza activa negativa. No se habla de odio. A veces también puede haber odio también, pero hay humillación, sobre todo a nivel energético, que se convierte en una fuerza que hace que la persona se sienta más pequeña. No pienses que eres yo que sé qué. Oh, mira, mírate. Aquí está, mírale. Este chico. Mira cómo se hace el grande. Hace unos años participé en un taller con Nigolny, que ha trabajado junto a Lowens, y había diseñado algunas modalidades de trabajo utilizando conceptos bioenergéticos, perspectivas bioenergéticas. Y recuerdo, una vez cuando estábamos hablando, me había explicado, bueno, yo quería trabajar, bueno, levántate, estábamos en círculo, estaba también mi esposa en aquella época, sin ella no sé si habría podido hacerlo, y bueno, muy bien. Ahora, levanta los brazos y di, estoy aquí, aquí estoy. Intente imaginar, lo hice varias veces y después me eché a llorar. Él observó mi reacción, me observó y yo pensé inmediatamente, bien, el darme, el mostrarme, el hecho que me estuvieran viendo había abierto mi terrible herida en respuesta a este movimiento. En las condiciones tóxicas, el poder del niño es visto como empujado por un impulso malévolo de poseer y explotar a los padres. Ahora el uso instrumental no solo motivado por la benevolencia, sino que está motivado también por un impulso malévolo de poseer y explotar
los recursos de la otra persona. El amor, la admiración, el respeto, la sexualidad, el placer. Por el propio objetivo, por un propósito personal. Y es de aquí que la metodología de los vampiros se ha creado, este mito del vampiro. Y recordemos que en esa mitología, el vampiro no consigue generar sus fuerzas vitales, su energía, su poder, su autoaceptación positiva. Tiene que tomar todas estas cosas continuamente de otra persona. Tiene que ser alimentado de todo esto de los demás y tiene que tener a los demás para poder alimentarse. Y no maduran nunca. No están nunca situados ante la mortalidad. Y aún más interesante, no ven su propia imagen en el espejo, lo cual es casi significativo para el trabajo de los psicoterapeutas psicodinámicos, si piensan en ello. Aquí el niño es percibido como un demonio manipulador que hace cualquier cosa sin principios para satisfacer su propia codicia narcisista, para sentirse grande, para sentirse potente, poderoso, para sentir, con mis términos, uno que lo sabe todo, un sábelo todo. Recuerdo un artículo que se llama Moral Conscious, donde se describía la idea del saberlo todo, de la omnisciencia. Y esto se convierte de veras en una de las características más peligrosas del ser humano. Y de forma muy significativa para comprender las defensas narcisistas, la depredación de individuos severamente deformados, gravemente deformados, los que se definiría como narcisismo malévolo, no tiene por objeto acumular más poder, más alabanzas y admiración, sino que es para reabastecerse de algo que no puede ser metabolizado y transformarlo en autoaceptación positiva, la función de la metabolización, identificación, metabolización, son destruidas. Por tanto, la necesidad es insaciable. Y por tanto, aquí el niño tiene un impacto a nivel del diafragma y es un ataque que quiere crear una deflación, un desinflarse catastrófico. Pueden probarlo también ahora. Si se dan un golpe en el plexo solar y con el cuerpo completamente hacia adelante, ¿cómo pueden reinflarse desde esta posición? Hay que empezar a hacer así. Si se hace 3 o 4 veces, se comienza a percibir, después de que sucede todo esto, durante 5, 6, 7 millones de veces, porque son estos los números que sucede todo esto a un niño, o el niño opta por quedarse en una posición permanentemente colapsada, agachada, no soy nadie, no tengo valor, o bien lo opuesto. El niño permanece inflado, inflacionado, en esa posición hinchada, sin tener la posibilidad de deshincharse, de deflacionarse. Los padres, por tanto, van a sembrar todo esto en términos interpersonales, haciendo un ataque directo al carácter del niño, porque recuerden, lo que estamos diciendo aquí, en esa situación, es que no eres bueno, no estás bien, eres incluso diabólico. Yo soy quien eres de verdad. Y pido disculpas por el lenguaje que estoy utilizando, pero no tengo palabras mejores. Es un elemento que joribia la mente del niño, no sabría cómo decirlo. No eres la persona que yo pensaba que eras. Son los ataques masivos al carácter de la persona y del niño. La implicación
de por sí me estás seduciendo, me estás manipulando, estás haciendo cosas, me haces hacer cosas contra mi voluntad. Eres diabólico. Por tanto, todo esto, todo lo que yo hago, o para tomar el control sobre ti, como un zombie, ese es el mito del zombie, o bien para destruirte, está perfectamente justificado. Y estas condiciones tan graves, porque también esas carencias pueden ser graves y tóxicas, hacen crecer las defensas. No se puede vivir en estos estados generados por condiciones tóxicas y carentes. Estas defensas son necesarias para la supervivencia. Muchas personas se suicidan en momentos en los que la experiencia de la derrota, de la humillación, de la impotencia, del sentirse despreciados, al desprecio, es mucho más de lo que pueden manejar. No hablamos mucho de la derrota en general. En la literatura de psicoterapia, en la literatura del análisis bioenergético. Y es algo que me confunde un poco, porque la derrota es en absoluto, tal vez, la experiencia más difícil o una de las más difíciles de la vida. Y puede ser imposible incluso recuperarse de una derrota. Las personas con funciones narcisistas gravemente deformadas para estas personas la vida sin defensas es imposible. Y cuanto más son fuertes los ataques sobre la bondad, la sinceridad, el valor, la honorabilidad, más restrictivas y absolutas deben ser esas defensas. Las defensas se basan todas en la necesidad de permanecer inflacionado, tanto respecto al impulso interno de un abastecimiento narcisista insuficiente o respecto al efecto deflacionador, aplastante del ataque a la bondad, a la rectitud y a la honorabilidad. En respuesta a los ataques y a las derrotas crónicas, las defensas se convierten en intentos para afirmar la superioridad, para controlar indirectamente todo lo que los demás hacen, todo lo que los demás ofrecen, es decir, el control directo es mucho más amenazador. Y para estar en el centro de todas las consideraciones y las miradas narcisistas, de ser temido y adorado. La vida espiritual humana contiene precisamente todos estos elementos. Estas defensas se presentan en muchas formas diferentes. Están influidas por las características únicas del sujeto y de sus experiencias personales, familiares y sociales. Y son percibidas por el sujeto como características absolutamente correctas, porque son las respuestas a la victimización, a la sumisión forzada, a la esclavización. Por tanto, las acciones que se emprenden no son responsabilidad mía. Yo no soy responsable. Son respuestas a lo que se me ha hecho a mí. Entonces, el conjunto de las defensas psicopáticas de las que hablamos ahora se basan en la necesidad de sentirse y de ser superior. La actitud de victimización y el derecho a obtener lo que se nos debe
forma parte de estas defensas. Hay una necesidad absoluta de sentir que uno es alguien y no un don nadie. Porque la destrucción y la limitación de las funciones narcisistas, es decir, tú no eres importante, tú no tienes significado, tú no vales. Y entonces tiene que haber condiciones que tienen que afirmarse de forma defensiva, aunque son condiciones de compensación relativamente a la ausencia de una autoaceptación positiva. No son la expresión de autoaceptación, son la compensación de la ausencia de autoaceptación. En la lucha por ser importantes, por la significación, estas defensas representan una lucha, un ataque para obtener importancia y valor dentro de un ambiente en el que la persona, el niño, que ahora se ha convertido en adulto, no tenía poder para influir en los juicios de los demás sobre sí. Entonces el niño y el adulto no podía ser considerado persona de valor. Las defensas narcisistas existen en todas las organizaciones de carácter, en todas las estructuras de carácter. Cuando la organización predípica predominante se centra en la dinámica narcisista, y hablamos en este caso de organización psicopática en el análisis bioenergético, diría que es una expresión desafortunada. Cuando comencé mi formación, en aquel tiempo no existía una organización esquizoide. Nadie habría podido curar una organización esquizoide, mientras que hoy conocemos mucho mejor esta organización y sabemos cuál es la organización caracterial. Aunque todavía no he encontrado a nadie que diga, yo soy una persona psicopática. ¿Qué tal estás? Mucho gusto de conocerte. Hace tiempo escribí un artículo rebautizando esta organización como carácter defensivo. Y tal vez, quizá este documento lo publicaré. Es fundamental entender que las defensas narcisistas patológicas, las defensas narcisistas patológicas, repito, permiten a la persona mantenerse suspendida sobre una profunda humillación, derrota, vergüenza y autodesprecio. Sin ninguna consideración positiva, sin una autoaceptación positiva que sirva de amortiguador. La persona no puede permitirse dejarse llevar, dejarse caer. Que la mayoría de los psicoterapeutas consideran una dinámica central de la práctica psicoterapéutica. El trabajo en psicoterapia con estas deformaciones comienza con uno de los elementos constitutivos más básicos de la formación del entorno, del ambiente de psicoterapia. Es decir, el reto para el terapeuta de mantener la que se denomina aceptación positiva incondicional para los pacientes. Para que quede claro, y espero que esto empiece a encajar conceptualmente en la categoría conceptual, no estamos hablando de amor incondicional. Si existiera, no estamos hablando de amor incondicional. Se trata de que el terapeuta tiene que mostrar respeto por la singularidad, por la cualidad especial del ser humano, el valor del ser humano, que no depende de lo que haga el paciente. El paciente
no tiene autoridad o control respecto a mi respeto hacia él, porque este es un principio fundamental que está en la base de una relación al mismo nivel co-creada, que se deriva de la teoría de la psicoterapia feminista, porque todos los miembros dentro de la relación tienen igual valor, no necesariamente igual autoridad, pero sí igual valor. Esto tiene que estar íncito en la persona terapeuta, que crea el terapeuta, la persona terapéutica. El terapeuta no puede ser derrotado por el paciente, no puede resultar destruido, etcétera, porque el paciente siempre tiene a alguien que no lo denigra, no lo humilla y no lo derrota. Sin esta dinámica, la psicoterapia, de hecho, no puede continuar. En los casos más graves de destrucción de las funciones narcisistas, es decir, en las personas con un trastorno límite y las personas esquizofrénicas, el resultado es el fracaso en el desarrollo de un yo consciente. Las experiencias de ser poseído, de fundirse y fusionarse con otra persona. En el caso de un paciente esquizofrénico, es para obtener algún alivio a los insoportables sentimientos de falta de valor. Y esto se convierte en parte de esa vida interior que, más allá de lo que ya se ha dicho, las deformaciones y los elementos destructivos, es una vida atravesada por terror, rabia, desesperación y muchas más sensaciones. Con solo defensas muy frágiles y primitivas para poder seguir viviendo. Estos estados primitivos, estas organizaciones y condiciones son muy complicadas en la terapia. El narcisismo patológico grave siempre forma parte de este cuadro. Pero lógicamente esto requeriría una conversación aparte. Cuando Freud dice la esquizofrenia es un trastorno fundamentalmente narcisista, se refiere, por lo que yo sé y por mi experiencia personal y profesional, se refiere a la necesidad de crear una versión alternativa del yo, separada de la versión interna profunda del yo, que puede comportarse de una manera cualquiera, con un grado de inflación. En realidad, he escrito un ensayo, un ensayo titulado Living Two Person Identity, vivir la identidad de dos personas. Porque el universo de las personas con una organización borderline, límite, esquizofrénica, lo que se define el narcisismo malévolo, como dice Otto Kemper, el universo de estas personas existe como si fuera un universo separado, distinto, con un aspecto psicosomático, emocional distinto. Bien distinto y diferente del universo de las personas neuróticas. Estas existencias que se autoderrotan, que son autolimitantes, son defensas narcisistas, porque se ha producido en un cierto punto
punto, en cierto momento, un ataque sobre lo que es la expresión encarnada del niño, del valor y de la instrumentalización. También cuando las heridas y las defensas están más circunscritas, más contenidas, el desafío, el reto para el terapeuta es sustancial. Y el peligro de que la contratransferencia se manifieste siempre está presente, porque ¿quién es el bueno? ¿Quién es el honorable? ¿Quién es el auténtico? ¿Quién hace lo correcto? ¿Quién se atiene a ciertos principios? El desafío, el reto a la sinceridad, a la bondad, a la honorabilidad. ¿Cuánto de esto puede ser tolerado por el terapeuta? Esto es lo que yo quería contarles sobre el narcisismo esta tarde. Diría que estamos en perfecto horario. Gracias. Sí, perfecto, Scott. Muchísimas gracias. Y tengo dos preguntas inmediatamente que hemos recibido. La primera es la siguiente. Al principio de un proceso terapéutico, el terapeuta, ¿qué tiene que tomar en cuenta cuando tiene delante a un paciente con un trastorno narcisista de la personalidad? Pues bien, no sé quién escribió esta pregunta, pero no debe de sentirse insultado. ¿Quiere ver el nombre? ¿Quiere ver el nombre? No, no, evidentemente no, para nada. Es una excelente pregunta. Muy importante esta pregunta, pero es una pregunta sobre el contratransfer. ¿Por qué? Viene de lo siguiente: ¿qué necesita hacer el terapeuta para poder o saber controlar la situación? Porque de otra manera la respuesta a la pregunta es simplemente aceptamos al paciente así como es. Pero en este caso yo puedo sentir, y lo sé, seguramente lo encuentro en mí mismo, pues que tengo que tener cuidado, esta persona está intentando manipularme, está intentando pasar por debajo de mis defensas, está intentando hacer que sienta todos estos gestos, estos movimientos. Así que tenemos que tener conciencia de todo ello. Pero lo que yo diría es más importante es que nosotros creamos el ambiente terapéutico para protegernos de cualquier tipo de daño y perjuicio. Así que cuando entro en este ambiente, como dice Bion, sin deseos, sin expectativas, ¿quieres intentar moverme, cambiar mi posición? Pues yo lo voy a permitir hasta un determinado punto, hasta que no me sienta amenazado. De otra manera, pues mi última mujer, que trabajaba también en una unidad psiquiátrica, como yo hice, siempre durante su enseñanza en la unidad, trabajaba sobre todo con los adolescentes, pues siempre le decía a los clínicos sanitarios que su ansiedad o sus remordimientos o resentimientos, eso de ser manipulados, pues ella decía que estos niños, estos adolescentes, no necesitan manipularnos,
pues evidentemente tienen unas necesidades, si no, no estarían en la unidad psiquiátrica. Así que yo diría a la persona que preguntó que el punto de partida para la pregunta es una supervisión, pues es una pregunta de supervisión. Lo repito, el punto de partida lo encontramos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra seguridad, que nadie puede obligarnos a hacer algo que no queremos hacer. El ambiente es nuestro ambiente, el entorno es nuestro entorno y nosotros vamos a bloquear cualquier tipo de daño, de perjuicio que se desarrolle en este ambiente. Así que, como todas las defensas también de carácter, pues yo puedo incluirme, ¿no?, en esta pregunta. ¿Puedo permitir a esta persona que viva este proceso como paciente, un proceso tan amenazador o desafiante? Llamamos el carácter es desafiante. Y seguramente cuando ya tomamos conciencia de todo ello y queremos ser capaces de responder a la situación como psicoterapeutas, sin, digamos, un programa específico previo. Rosaria. A ver, tú me escuchas porque estás en el canal italiano, pero si lees las preguntas en inglés, deberías pasar al canal inglés. Espero que no pase como antes, que estaba escuchando una cosa completamente diferente. Así que muchísimas gracias, Scott. Tenemos otra pregunta de la misma persona. La pregunta es la siguiente, pues si la comprendo bien, es una pregunta no para un terapeuta, sino para todos. Y la pregunta es la siguiente. En nuestra vida cotidiana, por ejemplo, en la familia, en nuestro trabajo, en un grupo, ¿cómo podemos ayudar a un narcisista? Pues bien, podemos respetar a una persona que te trata o te falta de respeto. Hace muchísimos años, mi hijo tuvo pues algunos problemas. Tuvimos problemas nosotros, su madre y yo con él, y nosotros encaramos el problema juntos y luego mi mujer y yo, para que nos ayudaran con la situación que estábamos encarando, participamos a una terapia familiar, solamente nosotros dos, con un compañero de trabajo, un amigo también. Y esta persona me dijo una cosa muy importante, en realidad dos cosas muy importantes, el terapeuta. Uno, dijo, ¿cuál es el mensaje que damos a una persona joven si no la consideramos responsable por sus comportamientos? Entonces el mensaje es, yo no tengo suficiente respeto para ti para decirte lo decepcionado que estoy o lo que has hecho mal. No tengo respeto suficiente. No te tengo respeto suficiente. Y eso era muy profundo. Y otra cosa, y ya lo sabía, pero digamos que recibí una dosis bastante fuerte, era que yo soy una persona muy competitiva y también mucha envidia también tengo a veces a los compañeros porque pensaba, ¿por qué él lo sabe, yo no? A ver, la relevancia de todo eso, evidentemente, todas las veces pues que mi hijo tiene que encarar una situación específica, pues viene también de mis deformaciones narcisistas profundas. Así que en el pasado, cuando queríamos ayudar a una persona con deformaciones narcisistas, pues es una buena idea empezar sabiendo algo sobre nosotros mismos y luego podemos ver si podemos darle a la otra persona, brindar a la otra persona un respeto
o digamos honorable o un punto de vista positivo que no esté contaminado por nuestras necesidades de poder o superioridad o la necesidad de ser los únicos buenos en la sala. Scott, muchísimas gracias. Tenemos a otra pregunta, siempre acerca de los padres. ¿Qué podemos sugerir a los padres de un adolescente o un niño o niña, una o un adolescente con problemas de personalidad narcisista? Digamos, para que sus lesiones narcisistas sean menos profundas, a ver si la lesión ya está, si ya tiene la lesión, entonces es necesario hacer un trabajo de reparación. El desarrollo de un narcisismo sano es está entre los aspectos más desafiantes de la condición humana. Hacer espacio, cada uno de nosotros, para la unicidad y el poder de otros. Es suficiente mirar al mundo. Tu pregunta habla de la familia, se centra en la familia, pues la familia es como si fuera un microcosmo de un microentorno del mundo. Es un problema internacional de todo el mundo. La identificación proyectiva, pues mi Dios es más grande, mejor, más especial, más poderoso, más que el tuyo, pues es una solución para los desafíos narcisistas básicos de ser mortales y débiles en un cuerpo que un insecto sencillísimo puede matar. Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos para que puedan tener una autoaceptación positiva, para que sean capaces de manejar sus sentimientos competitivos, nuestros sentimientos competitivos, para que sean capaces y seamos capaces de mantener un autorrespeto para apoyar las lesiones narcisistas? Esto es el trabajo de supervivientes. La verdad que no sé si lo sabemos o lo podremos hacer. Yo creo que a nivel individual, yo trabajo con las familias, con las parejas o con grupos, también con pacientes individuales. A nivel individual, las cosas se pueden hacer, pero en general, en sentido más general, no es parte de nuestra orientación para con los otros seres humanos. Gracias, Scott. Hay también otro compañero que nos dice que no está de acuerdo con tu afirmación que cada estructura se establece a través de las defensas narcisistas y quiere que tú les digas algo o algo más para convencerle. La verdad que lo siento, pero no comprendo exactamente la referencia. Estabilizar, estás diciendo, pues te leo directamente la pregunta. No estoy de acuerdo con su afirmación que cada estructura se puede estabilizar a través de, digamos, los defensas narcisistas. Pues yo no utilizaría el término estabilizar.
A lo mejor es un problema lingüístico. Las personas organizadas de manera primaria, también con estructuras neuróticas, entonces con un yo bien organizado, con un sentido de continuidad, de prosecución, con una capacidad con la instrumentalidad y agencia y también de autonomía, pues también con estas personas encontramos defensas narcisistas. La idea clásica de, digamos, de una estructura narcisista fálica. Estas defensas narcisistas son centrales para la organización neurológica de la persona. Y lo que quería decir cuando dije lo que dije es las deformaciones neurológicas y la deformación narcisista existen juntos, no están separadas. No es solamente en los pacientes psicopáticos o con, digamos, trastornos narcisistas. Encontramos estas defensas en todo el mundo. Hay, digamos, defensas narcisistas sanas, porque, por ejemplo, cuando nos atacan, pues las personas que quieren deflaccionarnos por sus objetivos, una de las cosas más difíciles en las dinámicas psicoterápicas es resistir, alejar los prejuicios utilizados contra nosotros como niños. Y sabemos que es muy difícil, digamos, disolver los prejuicios, superarlos. Y de hecho hablamos de disolver estas características, pero es muy, muy difícil. Así que saber algo acerca de las defensas narcisistas y cómo se organizan en todas las características, estructuras de los caracteres en todos nosotros, es otra herramienta para comprender cómo está organizada una persona y cómo, digamos, crear un vínculo con esta persona. Pues veo un comentario y quiero pues comentar yo acerca de este comentario porque por muchos años trabajé en la atlética, en el deporte de los jóvenes y en el mundo de todos los días de la atlética, digamos, de los jóvenes, hay mucha énfasis en apoyar la autoestima de los jóvenes. Esto no significa no decirles a los niños cuando están haciendo un error. Y he tenido experiencias con niños que acudían a mi práctica o querían hablar conmigo o escuchar algo que estaba diciendo. Pues si yo tenía que decirle que estaba decepcionado, pero evidentemente no estaba decepcionado en su manera de hablar, a lo mejor estaba decepcionado en la manera en la que no habían jugado o cómo trataban a sus compañeros de equipo. Así que hay que hablar con los niños, darles esta idea de ser especiales. Es un sentimiento intrínseco de su valor. No estamos hablando de metas alcanzadas, de resultados. Estamos hablando de lo que nosotros sentimos para con estos niños. No estamos hablando de los niños en realidad. Estamos hablando de nuestros sentimientos. No sé cómo podemos, digamos, exagerar con un niño. Son nuestros sentimientos. Cuando estamos intentando compensar la falta, la ausencia de nuestro respeto, admiración, apreciación, adoración de nuestros hijos, diciéndoles que son maravillosos, pues eso no es bueno para el niño. Es desconcertante y crea también una lucha de poder sutil y escondida entre el niño y los padres que pues volveremos a encontrar en otras fases sucesivas de su vida. Gracias, Scott.
Otra pregunta, que es la siguiente. ¿Con quién una persona, un paciente con defensas narcisistas pues puede tener, digamos, un romance? A ver, las personas con deformaciones narcisistas pueden ser muy, digamos, tener un gran atractivo, ser deseadas y deseables, muy así, excitantes, atractivas. Por otra parte, si no tienen conciencia de todo ello, si no tienen un ego que observa sus deformaciones narcisistas, pueden ser también muy peligrosas. Entonces, por una parte, hay personas que tienen un apego, o sea, pues eso, apego es un término muy usado y pues digamos, el apego es la puerta hacia la dependencia, pues no es la dependencia misma, sino, digamos, la puerta que nos lleva a esta conexión de dependencia. Y hay personas que tienen ese tipo de apego, que su vacío narcisista se asocia a la persona que ellos consideran completamente inflacionada, imposible de superar, imposible de derrotar. Esta es mi teoría acerca de algunas de conexiones a Donald Trump. Son muchos años que observo Donald Trump, vive aquí en Nueva York, no lejos de donde vivo yo, y es un carácter muy complejo. Parece que está siempre inflacionado, que es como un clown, pero no lo es. Y he intentado comprender el apego que tienen las personas a personas como él, como Mussolini, como Stalin, como Putin o persona como Erdogan. Pues el mundo está lleno, Netanyahu, el mundo está lleno de estas personas. Hay este deseo para seguir o percibir esta cercanía para con estas personas con una inflación narcisista. Y a veces eso obtenemos, lo vemos, o sea que la persona que tiene este apego, que como si fuera un parásito, y de ahí viene la capacidad de expansión, de respirar. Por otra parte, tenemos a otras personas, en cambio, que son exactamente como estas personas y pues viven su romance en una lucha de poder, que es algo que puede ser extremadamente positivo para los dos, una gran gratificación para los dos. Gracias. Otra pregunta. ¿Cómo te sientes en el contratransfer cuando pues trabajas con una persona narcisista y cómo reaccionas cuando es demasiado, la situación es demasiado para ti, que no aguantas, ya no aguantas más? A ver, como dije, es siempre un desafío y seguramente yo me puedo activar o puedo sentirme activado y puedo ser yo el que tiene que, digamos, declarar mi superioridad. Y cuando sucede, si tengo suerte, pues digamos que vivo algo
de lo que está viviendo el paciente, así que vivimos juntos la experiencia y si lo sé, si me doy cuenta, puedo dar un paso hacia atrás y hablar al paciente de lo que está pasando. La única protección real que nosotros como terapeutas tenemos es, digamos, el carácter, la persona del terapeuta que creamos, que nosotros podemos, digamos, encarnar en el espacio. Entonces yo siempre dejo, digamos, la posición central al paciente, siempre. Y si el paciente paga mi tiempo, para mí, ellos están satisfaciendo todas sus obligaciones para con mi persona como terapeuta. Y además, debo de ser capaz de aguantar, de tolerar el ataque a mi persona. Mike Eigen, que ha sido mi terapeuta muchos años, escribió en uno de sus estudios y documentos, también incluyendo algunos de los trabajos que hicimos juntos, que sentía que realmente se sentía reducido a nada, a nada. Yo la verdad que no sentía esta misma experiencia. Aún estoy empezando, sí, a comprender mejor qué decía. Sé un poco más. Lo comprendo un poco más. Desde su punto de vista, eso de permanecer en su persona de terapeuta, en su carácter de terapeuta y absorberlo todo era la manera para salir. O Otto Canber, por ejemplo, dice que hay que interpretar la negatividad, la hostilidad, a crear como un container. Pues yo nunca hice una consulta con él, pero pienso que eso es lo que decía. Así que cada uno de nosotros, pues somos como, digamos, el centro, el arte del trabajo que hacemos. Por otra parte, cuando eso pasa a, digamos, a una manifestación del contratransfer, cuando tengo que desinflar o desinflacionar el paciente, tengo que decir que yo tengo la razón, yo soy superior, yo sé lo que es bueno y lo que no, conozco mi posición, es la única solución en una consulta. Y luego puedes decidir si quieres trabajar o no con el paciente. A lo mejor, si no sabes hacerlo, mejor no trabajar con este paciente. Así que aquí me paro porque me parece que ya estamos terminando, falta poquísimo. Así que quiero darle las gracias a los traductores que no veo, pero conozco muy bien su trabajo. Y muchísimas gracias a Rosaria. Es siempre un placer estar contigo. Y gracias a todos ustedes por haber acudido, por haber participado, por haber escuchado. Espero poder continuar este debate, esta discusión acerca de este trabajo y cómo esto puede tener un influjo en todos nosotros. Pues en 2025 todavía seguramente hablaremos de la contratransferencia de este tema. Muchísimas gracias a todos. Adiós, hasta la próxima. Adiós de momento. Bien. En realidad, yo sí que tendría muchísimas más preguntas para ti. Todavía tenemos 6 minutos, si tú puedes quedarte. Rosaria, si podemos terminar ahora el webinario, nuestro seminario en línea. ¿Quieres? Pues doy yo las gracias a todos. Así que, Scott, ante todo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu presentación. Muchísimas gracias por tus explicaciones y también muchísimas gracias por las preguntas, porque realmente no es fácil cambiar, pasar de un tema a otro. Intentaré mandarte las otras preguntas, así que si quieres, a lo mejor puedes, no sé, contestar a nuestros compañeros. Sí, claro, evidentemente, será un placer. Bien, dejo la palabra a Marco para terminar nuestra sesión. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Scott.
Gracias. Gracias a todos. Nos vemos el día 7 de noviembre, me parece, ¿sí? Sí, correcto, Rosaria, el día 7 de noviembre, exacto, con Robert Kaufman para próximo seminario en línea. Pues seguramente no se lo pierdan porque será fantástico. Perfecto. Gracias. Buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, depende de dónde ustedes estén. Gracias, Rosaria. Gracias, Scott. Adiós a todos.